Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. No me canso de decirlo, me parece que esto nos ayuda a entender hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. ¿Y qué tal el tema de la paz? ¿Qué tal el tema de la seguridad? ¿Qué tal el tema de todas las secuelas de un país que vive en paz desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, económico, cultural, educativo, en fin? Eso es lo que se está buscando hoy con el presidente Gustavo Petro, con el nombre de Paz Total, pero esto viene de muy atrás. Podemos recordar todos los procesos y eso lo vamos a hacer en el transcurso de esta conversación con nuestro invitado de hoy, quien es Luis Guillermo Pardo, el director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y también lo recordamos porque estuvo al frente de las oficinas de paz y reconciliación de Medellín y de Antioquia. Doctor Luis Guillermo Pardo, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, un saludo para todos los televidentes de Sinergia, para usted y todo el equipo técnico. Bueno, la vez pasada conversamos con usted, no hace mucho, un poquitico más de una semana, sobre el tema de el proceso con el ELN, con un grupo armado que tiene unas características especiales, como las FARC, por ejemplo, como lo fue el M-19, en el cual usted militó, y cuyo proceso de paz se materializó en marzo de 1990, lo que pasó con el EPL, en fin, con grupos armados que tienen una característica política. Pero habíamos dicho en esa conversación que íbamos a invitarlo nuevamente para que nos ayudara a entender el fenómeno del acogimiento. Esa palabra nos hace la separación, para que entendamos, del acogimiento de otros grupos que usted llama multicrimen. A ver, ¿es posible que así sea? Y este es el momento para que así sea, Luis Guillermo Pardo. Roger, por primera vez hay una ley de la República que estructura una estrategia completa con respecto a la paz. Se llama Paz Total, es la ley 2272, firmada el 4 de diciembre de este año. O sea, es pan fresco, acaba de ser promulgada y expedida. Y por primera vez contempla en el artículo 2, en los puntos I y esos dos incisos, reivindica no solo las negociaciones con grupos armados de carácter político, en este caso como el ELN, y reivindica también conversaciones y diálogos para sometimiento de estructuras armadas de crimen de alto impacto o de multicrimen, como nosotros sintetizamos más las diversas actividades que tienen organizaciones como la oficina. Es un multicrimen con múltiples rentas ilegales y que tienen un gran poder, no solo territorial, sino también microterritorial. A la final tienen poder político y a la final tienen poder social. Oportunamente esta ley permite, legaliza y legitima el inicio de conversaciones tácticas y estratégicas con organizaciones multicrimen, como de la cual hacen parte, por ejemplo, las diversas estructuras de la oficina, porque la oficina hoy es mucho más que una sola estructura, son alrededor de 7 a 9 estructuras. Grupos como los gaitanistas de Colombia, que es una mezcla del antiguo autodefensa, del paramilitarismo, de sectores del narco, y que también cabe en la negociación en esta ley de paz total, que nos puede acercar a una solución, entre otras cosas, del conflicto urbano, porque estas organizaciones multicrimen tienen un alto impacto en los territorios urbanos, no solo en Medellín, en el área metropolitana, en las capitales de las 9 subregiones de Antioquia, así como en otras ciudades como Bogotá, como Cali, como Bucaramanga, como Barranquilla y como Cartagena, Roger. Esto es una gran noticia porque permite esos diálogos y negociaciones en un marco de sometimiento a la justicia y con un compromiso fundamental
Roger, es que den información que permitan terminar, finiquitar las diversas rentas ilegales, para que el público de Sinergia entienda. Rentas ilegales asociadas al multicrimen son el microtráfico, es la vacuna o extorsión permanente, es la falsificación de productos, es la explotación sexual infantil de menores y adolescentes y la prostitución ilegal, es la trata de personas, es el tráfico de armas. Es decir, hay muchos delitos asociados a estas organizaciones multicrimen que tendrán que ser afrontadas con mucha sabiduría por el gobierno nacional y sus instancias para lograr alcanzar la paz total y su sometimiento a la justicia. Y es lo que precisamente le da ese carácter de paz total, porque si no sería solamente con un sector de los grupos armados al margen de la ley. Dentro de esta nueva ley que usted nos menciona, Guillermo Pardo, que precisamente es la que amplía la 418, que es la de paz total que veníamos trabajando, dentro de esta ley están todos los elementos desde el punto de vista jurídico para que esto sea una realidad, para que después no demanden lo que se pueda acordar con estos grupos multicrimen. No, Roger, esto, la búsqueda de la paz total, yo lo he dicho en varias entrevistas, necesita de mucha sabiduría, necesita de mucha metodología, de mucho método, eso es paso a paso, y por eso la ley cubre diferentes aspectos, como cuáles. Uno, se va a crear una instancia de alto nivel para evaluar la historia de cada una de estas organizaciones multicrimen. Es que si no hay un conocimiento, una experticia del origen de estas diversas organizaciones, de su evolución, de su desarrollo, de su historia de guerra, de su actuación, difícilmente va a haber una negociación con sabiduría. Por consiguiente, esta instancia de alto nivel debe estar muy bien constituida para que haya gente que sepa del tema. Aquí no caben actos, no caben politiqueros que no sepan el tema de paz, no caben incluso gente honesta pero que no sepa el tema de paz. Entonces hay que saber del tema de la guerra para poder saber del tema de la paz. Entonces esta instancia es muy importante y esta ley, la 2272, crea dos figuras, Roger, para adelantar la metodología de conversación con estas organizaciones multicrimen. Quedó una, la aceptación de voceros de la sociedad civil, de las diversas organizaciones de multicrimen que quieren participar de la ley total y someterse a la justicia. De la sociedad civil, no comprometidos con ellos. Y segundo, miembros representantes que pertenezcan a cada una de esas organizaciones multicrimen que tienen presencia en diferentes territorios, como es el caso. Las estructuras de la oficina tienen presencia en las 9 de las 9 subregiones de Antioquia y en ciudades como Medellín tienen presencia en 14 de las 16 comunas y en 4 de los 5 corregimientos. O sea, estamos hablando de un tema de mucho fondo, Roger, muy significativo, y se nos abre un camino, la verdad, que no es un camino solo de abogados, porque anteriormente hubo un pequeño error, que fue un error estratégico, es que se encomendaban este tipo de conversaciones a abogados, y los abogados, pues ellos deben mirar la ley, pero no los temas sociales asociados al multicrimen, los temas políticos. Por consiguiente, ojalá quienes participen en estas negociaciones que se vienen inevitablemente, Roger, en Colombia y en nuestra Antioquia con una presencia bastante importante, sean conocedores del tema, sean voceros reconocidos que conozcan del tema y sean miembros representantes que no quieran jugar a la doble, sino que de verdad quieran participar de la ley total. Perfecto. Enseguida viene esa expresión que se utiliza tanto en este país en aquellos sectores que no están de acuerdo con los procesos de paz, el tragar sapos, porque eso implica, entre comillas, tragar sapos. Pero de eso hablamos enseguida con Luis Guillermo Pardo, quien es hoy director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y fue director de las oficinas de reconciliación y paz y convivencia en Antioquia y Medellín. Un hombre que sabe, será que arrancará para
lo jalará Petro para que lleve a cabo este proceso o ayude a llevar a cabo este proceso. Ahorita nos lo dice. Vamos a un corte para mensaje y regresamos. Construye tus metas y transformemos juntos el futuro. Estudia con nosotros ese posgrado con el que siempre has soñado. Conoce toda nuestra oferta académica en www.pascualbravo.edu.co. Accede hasta un 30% de descuento en el pago, 10% por ser egresado, 10% por el certificado de votación y 10% en todas las matrículas para 2023. El contralor Pablo Garcés Vázquez presentó la rendición de cuentas de la Contraloría Distrital de Medellín para la presente vigencia. Aspectos como el avance en el plan de vigilancia y control a la gestión fiscal, entre otros, fueron socializados ante la ciudadanía y representantes de los sujetos de control. Contraloría Distrital de Medellín, control fiscal moderno, técnico y oportuno. Bueno, estamos con Luis Guillermo Pardo y yo utilicé una expresión hace un instante, la de tragar sapos. O sea, hay que dar lo que muchas veces la sociedad cree que es exagerado para que los grupos armados, en este caso los multicrimen, tomen la decisión de deshacerse de las armas e incorporarse a la institucionalidad. Eso va a pasar, ¿cierto, Luis Guillermo? Yo no sé si dentro de la ley estatutaria de acogimiento a la justicia ya está definido, pero hay que darles, por supuesto, para que ellos entreguen armas y se desmovilicen. Roger, es que esta ley es tan amplia que establece un mecanismo que es la suspensión de órdenes de captura. Ajá. Para quienes se metan al cuento de la paz total con las organizaciones multicrimen, incluso para quienes tengan orden de extradición. Pero es que esta ley, yo he dicho, Roger, y a mí me encanta estar en Sinergia siempre porque acá se puede hacer mucha pedagogía, porque hoy estamos explicando también la ley, los contenidos de la ley 2072 del 4 de diciembre del año 2022, que es el marco legal y legítimo que va a ambientar y va a permitir construir tácticas de estrategias de paz total. Incluso la ley reconoce que hay, en el momento en que las conversaciones estén muy adelantadas, se pueden crear territorios nunca urbanos y rurales de concentración de las organizaciones multicrimen o no multicrimen que estén participando en procesos de paz. Esto es muy importante porque llaman territorios de paz, es decir, hay que crear territorios de paz, así como la ley crea el gabinete de paz. Entonces, esta suspensión de las órdenes de captura es muy importante, Roger, porque eso genera tranquilidad, genera confianza. Es de alguna manera siguiendo el camino que funcionó desde el proceso de paz con nosotros en el M-19, en el 88, en el 89, en Santo Domingo, en el Cauca, cuando iniciamos un proceso de paz con Virgilio Barco, que luego se concretó, como usted bien mencionó, el 9 de marzo de 1990. Eso genera esa confianza. Ajá. Y además permite que haya mucha sintonía con la paz total. Oiga, Luis Guillermo, ¿y el patrimonio ilegal que estas organizaciones multicrimen han conseguido? ¿Qué pasa con eso? Oye, no, hay una ley, hay un proyecto de ley que se está elaborando que aún no hay borrador, pero que ha habido mucha especulación, que es al respecto de que se les va a dejar un 10%. Yo no me quiero entrometer todavía en ese tema, pero sé que está trabajando ese borrador. Hay grandes debates que van a incluir el tema económico para que funcione, un poquito copiando lo que pasa en los Estados Unidos, Roger. Es que los Estados Unidos y Europa hace rato lo hacen, negocian con jefes y líderes de organizaciones multicrimen, gran parte de los recursos acumulados conseguidos ilegalmente, le dejan una parte y además lo invitan a que esa parte la invierta en el país donde lo están juzgando. ¿Por qué nosotros no podemos copiar ese esquema para que esos grandes patrimonios ilegales de muchos mafiosos, etcétera, sean utilizados para el crecimiento económico de nuestro país y obviamente con un principio para reparar a las víctimas en una real justicia restaurativa, porque aún estamos muy lejos de
haber reparado a nuestras víctimas de la guerra en Colombia. Por consiguiente, es una ley complementaria, aún no hay un borrador definitivo para la discusión, por consiguiente, digamos paso a paso, no nos adelantemos, apenas salga el borrador Roger, ya podemos dar otra discusión al respecto de ya puntualmente qué se le ofrece a los grupos que se sometan a la paz total en Colombia, Roger, pero hay un borrador que se está estudiando y se está discutiendo, por supuesto, y hay un alto debate. Perfecto. Yo lo dije ahorita refiriéndome a su experticia, Luis Guillermo Pardo, como hoy director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Zacabí, pero ha estado muy metido en los temas del análisis del conflicto y aportando desde, por ejemplo, las oficinas de paz, reconciliación y convivencia de Medellín y Antioquia. De pronto le están haciendo ojitos. ¿Quisiera usted hacer parte de ese proceso a nivel nacional? Oye, yo tengo una decisión hace rato, no volver a salir de Antioquia a ningún tipo de trabajo, pero vamos a ver qué para el destino. Por ejemplo, esta ley de paz total consolida una visión de paz regional, es decir, es imposible construir la paz total regional. Y nosotros en Antioquia, nuestro querido departamento, a quien amamos, pues mi primer cargo público fue gerente de la Enicencia de Antioquia Arroyo. Yo no tengo un agradecimiento con muchos sectores liberales, conservadores que nos acogieron en 1991 y 92 en el Acuerdo de Paz, en la Constitución, y hicimos parte del primer gobierno, del primer gobernador elegido popularmente en Antioquia, que fue el doctor Juan Gómez, aunque tengo un especial cariño por el respeto hacia nosotros, que me nombró primer miembro de un gabinete de izquierda en el gobierno departamental en Antioquia, que fue la herencia de la Enicencia de Antioquia, que decimos con mucha dignidad y con mucha transparencia. Entonces, Roger, obviamente por Antioquia, lo que sea, y vamos, porque además la ley crea figuras, Roger, de comisionados regionales de paz. Dice que el presidente podrá nombrar, designar comisionados regionales de paz. Y yo no veo la paz total caminando en Colombia si no hay comisionado regional de paz. Empecemos por nosotros, porque Antioquia, la guerra y la paz de Colombia siempre ha pasado por Antioquia. Antioquia, o en Cauca, o en Nariño, o en norte de Santander, o en Bolívar, o en el Cesar, o sea, o en el Valle. Aquí la paz total pasa por la paz regional. Si no hay una visión de paz regional y si no hay estructuras de paz regional, esto no va a funcionar, Roger, y mucho menos va a funcionar con el tema de multicrimen, porque ese tema hay que saber, hay que ser muy claros, muy diáfanos, muy transparentes, y eso hay que saber, hay que conocer, hay que tener experticia, como usted dice, porque eso es muy complejo y muy complicado, Roger. Entonces, obviamente, la paz total es indispensable la paz regional, y a ella sí, pues ya hablando de Antioquia es otro tema, pero vamos a ver qué pasa en la vida, Roger, a ver qué nos depara la vida, como decían los abuelos. Y en este contexto vamos a hablar enseguida, después de unos mensajes, sobre un tema muy polémico el día de hoy, que es la decisión que ha tomado el gobierno de Gustavo Petro de darles la oportunidad a quienes estuvieron involucrados en las protestas nacionales con violencia, hay que decirlo, con violencia, para que sean liberados y se conviertan en gestores de paz. De eso hablamos enseguida con Luis Guillermo Pardo, ya regresamos. Los kilómetros no se cuentan, se viven. Ingresa a nuestro portal macrollantas.com y encuentra las llantas necesarias para seguir disfrutando el camino. Antes de ir con Luis Guillermo Pardo, esta noticia muy importante que nos la da el propio alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM. El 14 de diciembre se hace la evacuación con cerca de 3.500 personas en 4 municipios que están aguas abajo de la represa de Hidroituango. Y de ahí para adelante, 2 turbinas ya funcionando. Aquí está Daniel Quintero Calle. Hemos acordado con las comunidades de Hidroituango hacer la evacuación el próximo 14 de diciembre. 14 de diciembre se va a hacer la evacuación, se hace la prueba, no necesariamente se arranca ese mismo día,
Recuerden que ya Hidroituango ha enviado energía al sistema nacional. Lo que necesitamos hacer es una prueba particular, es una prueba segura. Realmente en términos prácticos no habría que hacer la evacuación, es una medida adicional para poder garantizar la seguridad. Entonces el 14 vamos a hacer la evacuación, luego de eso ya escogeremos el día en el que arranca de forma definitiva Hidroituango. Esperamos una evacuación de cerca de 3.500 personas. Se ha hecho acuerdo con las juntas de acción comunal, con las comunidades, todas. Recuerde que esa evacuación es un requerimiento de la UNGRED. Bueno, Luis Guillermo Pardo, entonces hay mucha gente molesta con ese cuento de que van a darle la libertad a muchos de la primera línea. ¿Usted qué dice al respecto? Roger, pero es que mira, es que la paz exige sacrificios también. Yo recuerdo que al expresidente Uribe lo criticaron mucho cuando decidió crear la figura de gestores de paz. Y cuando permitió que Pacho Galán y Felipe Torres fueran gestores de paz del ELN en su momento. Luego el presidente, luego también decidió que fuera gestora de paz la antigua comandante de las FARC de los Frentes Noveno y 47, Karina. Sí. Luego el presidente Santos fortaleció la figura de gestores de paz y permitió que Juan Carlos Cuellar y Martínez y otros fueran gestores de paz por el ELN. Se mantiene Galán, se mantiene Felipe Torres, se mantiene Karina. Y ahora pues el presidente Petro considera que es importante, y yo comparto el criterio de él, de que muchos estudiantes o algunos de los estudiantes que participaron en el estallido social, que siguen investigando, es decir, como gestores de paz, que salgan a ayudar a construir la paz. Pero como decía el ministro del Interior, las investigaciones judiciales en las que están inmersos no terminan, las investigaciones siguen y ya los jueces dictarán sentencia, pero que es una figura, se ha utilizado tradicionalmente en Colombia en el último periodo para ayudar a construir la paz. Lo han hecho varios presidentes, la decisión de Petro va en esa línea y algunos de estos miembros de primera línea, estudiantes, salgan a ayudar a la construcción de la paz total en sus diferentes regiones. Yo creo que eso no debe generarnos ningún resquemor, ningún odio. La paz total no se construye con odio, la paz nunca ha construido con odio, sino con confianza, con cariño, sí, con humanismo, con afecto. Y además yo hago una pregunta, Roger, es que ¿acaso alguien cree que la cárcel en Colombia resocializa? ¿Alguien cree que la cárcel en Colombia, con esos niveles de hacinamiento, de corrupción, no redimensionan el crimen? Por consiguiente, yo sí veo que es mucho más sano desde un punto de vista sociológico que personas salgan de la cárcel, sigan en investigación judicial, colaboren a la construcción de paz regional y de paz total, o con domiciliaria o no domiciliaria, y que salgan de ese infierno que son las cárceles en Colombia, Roger, por Dios. Listo, y una última respuesta cortica de 20 segundos. ¿Cuál es el aporte real que hace un muchacho de estos? O sea, tiene conocimiento, tiene experticia, como usted, por ejemplo, si lo llaman a construir la paz, uno sabe que usted tiene toda la experticia, toda la experiencia y sabe cómo. Pero un muchacho de estos que estuvo metido, involucrado en actos violentos, ¿qué realmente le puede aportar? Roger, son muchachos que tienen sintonía ellos son de la juventud, tienen sintonía con la juventud, pueden ayudarles a hacer a la juventud una reflexión de que el camino de la violencia, de que el camino de la agresión, de la ilegalidad no es el camino, y puede generar un buen ambiente en el sector juvenil que tiene una alta incidencia hoy en Colombia y en Antioquia. Entonces, veámoslo de esa manera humanista, veámoslo de esa manera aportante a la construcción de paz total y paz regional, y estemos tranquilos de que va a haber un seguimiento para que no haya mal uso de la figura de gestores de paz, pero insisto, una figura tradicional que han utilizado varios presidentes en nuestra república. Bueno, Luis Guillermo Pardo, director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime César Cadavid, y fue director, además, de las oficinas de Paz, Convivencia y Reconciliación de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Muchas gracias, Luis Guillermo, lo seguimos molestando porque este tema da para largo. Roger, un inmenso abrazo para ti y todos los televidentes de Sinergia, muy amable.
No, con todo gusto. Y esperamos que, como dice Luis Guillermo Pardo, esto tenga pedagogía. Esto, más que la rabiecita que genera en este ambiente de polarización que hay en este país, debería permitirnos tener los ojos, los oídos abiertos, los ojos despiertos, ojos abiertos, oídos despiertos, para que realmente le aportemos a esa paz total que también parte de nosotros. Muchas gracias. Chao.